Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 95, ya estamos cercanos a la centena con Nico. Nico está viajando, así que aprovechamos la oportunidad para invitar a un invitado muy especial, un miembro activo de la tribu. Está con nosotros Ulises Araya, amigo ya a esta altura, profesor del entrenamiento inmobiliario, un inversionista retail bien bueno. Y pucha, sin muchas más palabras que agregar, y antes de entrar al tema, Ulises, por favor, ¿puedes saludar a la audiencia? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Gracias por la introducción. Espero que no sea mucho, pero no, un aficionado a la comunidad. Me encanta tratar de aportar y entregar un poco los conocimientos que uno tenga. Ya vos. Bueno, les comento, la idea del capítulo de hoy es de repente poder hacer análisis de empresa, pero un análisis con una visión de largo plazo y mirando los fundamentos de la empresa, no digamos porque esto va a subir y esto como FOMO trader que de repente se ha dado que está tan de moda, no, es tratar de pensar más racionalmente una inversión y se relaciona mucho con un capítulo que ustedes hablaron del valor económico y el precio. Perfecto. Tratar de buscar empresas que generen buen valor económico a un precio a lo mejor correcto o razonable. Sí, oye Ulises, hay que por la motivación, porque estábamos hablando antes de empezar el capítulo, ya metiéndonos a lo que íbamos a conversar, que se me olvidó decirle a toda la audiencia que no se olvide de ir a www.inversapiens.com. Si dejan su correo, podrán recibir un curso de libertad financiera para poder hacer las bases para un plan de inversión de largo plazo que te permita eh, obtener buena rentabilidad en el largo plazo sin tener riesgos innecesarios. Así que todos invitados a www.inversapiens.com. Ahí estábamos discutiendo, Ulises, antes de empezar el capítulo, que esto entra, lo que tú nos querías enseñar y lo que vamos a conversar hoy día, entra en una estrategia mucho más activa de inversión que lo que más hablamos acá, que es tratar de hacer una estrategia pasiva, de replicar índices, comprando ETF que repliquen índices. Esto entra a una parte más activa, una estrategia más activa de inversión que no es ni más malo ni más bueno, simplemente es distinto, ¿cierto? Así es. De hecho, yo también quiero comentarles que dentro de mi estrategia personal está la parte de los ETF. O sea, yo creo que indexarse muchas veces es lo más simple y eficiente. Y en eso, sobre todo mirando el largo plazo, que es la mirada que a mí me gusta, no estar mirando, digamos, la compra-venta en corto, es lo más, digamos, es una de las cosas más recomendables. Pero también pasa que hay ciertas empresas que a uno le gustan, de repente a uno le gusta analizar y si acá le pongo un poquito y le pego el palo al gato y esta empresa me tinca. Entonces, de repente, ¿cómo poder analizar ciertas empresas para poder hacerlo de una forma más racional y no por la noticia un poquito de moda? Extraordinario. Oye, ahí también aprovechando, entonces decirle un poco a la audiencia lo que promueve Inversapiens y que yo también sé que es parte de tu estrategia, Ulises, que es, yo también lo que hago yo personalmente, es, mira, con gran parte de tu portafolio replicas índices y compra algún ETF del Standard & Poor's o el QQQ o una mezcla, ándate a índices consolidados, quizás mézclalo también con algunos índices más emergentes o de economías más emergentes, pero la mayor parte, el 90, 85%, ojalá replique un índice. Ahora bien, con el 15% restante, de repente no es malo, dependiendo de las condiciones del mercado y si uno quiere, obviamente, si uno se siente preparado y también porque esto le gusta, porque yo soy Ulises y a mí esto me gusta y yo sé que a ti también, Así nos gusta es. estar mirando los mercados y eso también nos entrega valor. Con ese 10% podemos, o 15% podemos estar haciendo esta estrategia un poco más activa, que es donde, por ejemplo, yo compré el ETF Jets, que es el ETF de la aerolínea, cuando vino el coronavirus porque cayeron mucho las aerolíneas, pero esto incluso es más activo que irse por un ETF de una industria. Esto es ya comprar empresas, comprar papeles individuales, ¿cierto? Pero de nuevo, que no representen demasiada proporción de tu portafolio, porque ahí estarías asumiendo riesgos innecesarios, como te comentaba ahí, que hay varios en el grupo que comentan de repente, oye, compré la TAM, oye, compré esta acción,
pero y le decimos ya, pero ¿y tu portafolio? No, es esta acción y una más. Bueno, ahí no estáis diversificados y obviamente estáis corriendo riesgos innecesarios, pero si lo hacís 90 en índice y un 10, como la estrategia que te vamos a contar ahora, Ulises, puede ser una buena estrategia. Totalmente de acuerdo con el comentario. Creo que tener un portafolio poco diversificado con los instrumentos que hoy en día existen no es necesario. O sea, partiendo por un gran porcentaje, no voy a hablar de cuánto, pero un gran porcentaje en ETF y alguna otra acción que de repente uno le pueda gustar, de alguna empresa regalona o que le tenga un cierto cariño, lo que sea. Porque hay muchas veces que se invierte más por sentimiento, el sentimentalismo, que a lo mejor por fundamento. Entonces, de repente, no, es que la empresa me gusta y terminan invirtiendo. Entonces, bueno, les quería comentar que esta en el fondo es una clasificación de empresas. ¿Ya? Básicamente, cuando uno va a la bolsa, hay sectores. Entonces, a uno le hablan ¿Ya? de sectores financieros como a poder desagregar un poco esta torta de acciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se desagregan en sectores, por ejemplo, de información tecnológica? Está, por ejemplo, el de materiales, que ahí están, por ejemplo, todas las de commodities acá en Chile, CAP, SQM, ¿Ya? etcétera. Están, por ejemplo, las de salud. Acá en Chile no hay muchas, en Estados Unidos hay varias, sobre todo ahora con las farmacéuticas, etcétera. Se ha sabido más, digamos, han estado más ahí en la noticia. Y así hay 11 sectores. ¿Ya? Están los consumos, que está el consumo recurrente, que es o el más estable, y el discrecional, que a lo mejor un poco más cíclico. Y así hay distintos sectores. Entonces, muchas veces de repente los inversionistas dicen, bueno, diversificar un poco por sector, lo cual no está mal. Pero también hay que, ¿cómo encuentro una buena empresa en cierto sector? Que a mí me guste. Ya, ok. Y ahí de repente, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, yo hay una clasificación que la he visto, digamos, a inversionistas extranjeros, digamos, por un lado de la parte de España, que utilizan el value investing. Hay varios que les gusta este tipo de clasificaciones, y también inversores, digamos, más emblemáticos como Warren Buffett también ha hablado un poco de estas cosas, y Peter Lynch. Entonces, como que de ahí un poco uno va aprendiendo en las entrevistas, las cosas, y va aprendiendo estas clasificaciones de buenos negocios. Entonces, el primer como la gran categoría que existe son las empresas que a todos nos gustan, las empresas growth, que son las de ¿Ya? crecimiento. Entonces, son estas típicas empresas que se disparan, crecen mucho, que después terminan siendo noticias, pero también hay que tratar de clasificarlas en dos grupos importantes. Una que para mí son las deep growth, que ¿Ya? son las que crecen mucho, pero muchas veces no tienen un fundamento. Para poder explicar a los que no son tan expertos, generalmente la valorización de las empresas se va dando por las utilidades que éstas generan. Entonces, una empresa, mientras mayores utilidades generan, empieza a tener una mayor valorización y su precio empieza a subir. Ahora, cuando estas utilidades van creciendo en el tiempo, estas empresas van ajustando su valor y siguen creciendo. Claro. Pero muchas veces este precio no está ajustado como van creciendo las utilidades, o son utilidades que se espera que puedan suceder en el futuro, pero que la verdad hay incertidumbre si van a suceder o no. Muchas veces el mercado está muy convencido. Un gran ejemplo de esta, por ejemplo, Tesla. Yo, de ¿Ya? hecho, a mí me gusta Tesla, lo he hablado varias veces en la comunidad, pero es un riesgo. O sea, una empresa que uno sabe que tiene un muy buen potencial, tiene un mercado muy amplio futuro, pero tiene que lograr las ventas y las utilidades para poder Sí. pagar ese famoso PER que siempre realmente hablan. Y entonces hablan en los entrenamientos, etcétera, del PER, que es un ratio que mide el precio dividido las utilidades que genera la empresa. Sí. Oye, Ulises, podemos, que igual son hartas estrategias, entonces, podemos hacer un repaso con los nombres, qué significan y de repente las que se pueden buscar, cómo buscarlas, las que no, cómo entender el ciclo económico, un Yo, breve por repaso. ejemplo, yo, por ejemplo, en las Deep Growth tipo Tesla, a menos que las compren, digamos, muy antes de que tengan este crecimiento tan poco fundamentado, yo no las compraría, estaría lejos. Ya, Sobre todo si no me manejo mucho y, digamos, no quiero realizar apuestas de mucho riesgo. ok, En las compounders, que son empresas, digamos, con, como te dije, altas barreras, son bien estables, conocidas a nivel mundial, más o menos como lo que busca Warren Buffett, yo creo que es una muy buena estrategia a largo plazo. Pueden tener caída,
pero a largo plazo son muy buenas estrategias. ¿Qué tipo de empresa, como qué empresa entra en Por ejemplo, ahí entran harto hay una empresa que a mí me gusta mucho, ¿Ya? que te comentaba antes del capítulo un poco, de una industria que me empezó a gustar por un análisis que yo hago que le llamo como análisis de red. Entonces, pesqué y dije, las tecnológicas son lo que más crecen, pero obviamente están caras y ¿qué otra cosa puedo invertir? ¿Qué necesitan? Y empecé a notar que faltaba y había escasez en el mundo de microchips o semiconductores. ¿Ya? Entonces empecé a ver semiconductores y encontré una empresa, dentro de cuando uno empieza a hacer esta cadena de valor entre las empresas que son proveedoras, etcétera, ¿Ya? uno, por eso le digo análisis como de red, eh, encontré una empresa holandesa, ASML. Esta es una empresa monopólica que en el fondo se dedica a hacer microchips, pero los que son de muy bajo tamaño, ¿Ya? y es la única que tiene esta tecnología en el mundo. Y la que la sigue tiene 10 años de atraso tecnológico. Ok. Entonces es una empresa que sus ventas son exponenciales y van a seguir siendo exponenciales. Hoy en día faltan chips para, por ejemplo, los automóviles, para la parte de electrodomésticos, todo hoy en día con toda esta parte del Internet de las cosas, etcétera, todo va a llevar chips y ASML es la única que puede hacer este tipo de chips muy chicos. Entonces tiene unos beneficios extraordinarios y, digamos, yo creo que a largo plazo es una muy buena apuesta. Ahora, el que no quiera hacer esta cadena de valor y le gusten, por ejemplo, estas cosas, puede ir a un índice temático como el SMH, que contiene esta empresa y tiene toda la cadena de valor completa. Buena, esa también está buena. Oye, Ulises, y ahí ya me entran varias dudas. Y, Primer, disculpa, para cerrar, y la otra ¿ya? son las Ah, estables, ya, que son estas empresas, por ejemplo, que yo tengo Banco Santander en Chile. Le encuentro una empresa buena, me gusta la industria bancaria, dentro de todo trabajo en rubros similares, por lo tanto entiendo un poco el tema. Hay un poco eso de invierto en lo que entiendo. Pero, por ejemplo, son estas típicas empresas más estables, ya. pero que a lo mejor no son de tanto riesgo. Esas tres categorías que nombraste se pueden ver en Investing, en los fundamentos de la empresa, donde se ven los estados financieros, los ratios financieros. Los ratios. Hay un ratio que te mide el crecimiento de la utilidad de los últimos 5 años llevado a porcentaje anual. Esa es la métrica que usáis. Esa es la métrica principal. También ¿Ya? se puede ver otras métricas como por ejemplo el CAPEX, que le llaman, que en el fondo es cuánto capital yo necesito invertir para seguir teniendo estas utilidades. Pero el principal yo creo que sería los beneficios por acción y cómo estos crecen a lo largo del tiempo. Perfecto. Bueno, y las otras estrategias que la verdad yo no ocupo mucho son las cíclicas, ¿Ya? las encuentro de más riesgo. ¿Sí? Tendría que ser una oportunidad, como te dije, traté ahora con CAP, la verdad es que no gané mucho, así que tampoco me sigo convenciendo tanto de la estrategia. Yo prefiero estrategias más de largo plazo, así que yo, por lo menos en mi caso, me iría por las estables y las compounders. Sería como Perfecto. yo iría, digamos, más a la segura de comprar, mantener y no estar vendiendo, comprando, porque al final eso no genera mayor rentabilidad a largo, como lo sabe la gran mayoría de la comunidad. Oye, Ulises, ahora te quiero hacer una pregunta incómoda. ¿Alguna vez este tipo de estrategia te ha llevado a una pérdida importante? ¿Te ha salido el tiro por la culata? ¿Tenía alguna anécdota que podáis contar que pucha, en verdad, ya perdí, aprendí, pero perdí? Bueno, ahora por ejemplo, lo que me pasó en CAP no perdí, pero pensé que iba a ganar y al final empecé ganando y después terminé como con un poco de pérdidas, pero se terminó compensando y Ya, logré vender antes de... Pero al final, por eso te digo, las sílicas son, digamos, muy de elegir el momento donde invertir claro. y hay que estar, digamos, dedicarle tiempo. Sí, pues Entonces, esa sí es, que es activa. Hay que es saber muy cuándo entrar y activo. cuándo salir. Exactamente, entonces hay que dedicarle mucho tiempo y la verdad no es mi filosofía de inversión. Eh, Mira, tuve una pérdida, pero no sé si fue tanto con esta estrategia, lo voy a comentar, que fue con los ETF de energía renovable. Ya. Tuve ahí una pérdida que ¿Cuál varios fue, tuvimos cuál fue tu fundamento de invertir en esta industria? en la energía renovable. ¿Sí? Yo creo que ahí fue un error mío, porque fue ¿Ya? una industria que no conozco y que invertí básicamente porque vi que era como una tendencia y que todo el mundo hablaba de esto y dije como, bueno, no me voy a quedar afuera. Ya. Pero ahí también uno va aprendiendo de que también tiene que ir invirtiendo en lo que no digo conoce, pero sí puede comprender. Yo no entiendo muy bien por ejemplo, la parte de los costos de la energía renovable.
hay una serie de normativas, regulaciones, la parte energética, y no soy experto en ese mercado. Entonces, la verdad es que hay, bueno, error para aprender de repente no invertir en lo que uno no conoce tanto. Trato de invertir más en Sí. lo que conozco y si no, por último voy a la segura con un ETF más temático, no voy a tomar una empresa en particular. Oye, ahí me hacís pensar a mí que finalmente invertir en una estrategia más activa, sobre todo más activa, sobre todo de este 10-15% que voy a estar más metido, voy a estar mirando más el mercado, quizás voy a operar más, voy a comprar y vender más veces, ¿cierto? Al final es una mezcla de cosas, o sea, hay que analizar la industria, hay que analizar la empresa, hay que analizar los ratios financieros, hay que analizar el ciclo económico, hay que hacer análisis técnico del gráfico del precio, también es importante, que quizás eso fue lo que fue lo que quizás no viste y quizás, porque me acuerdo que el Ignacio también compró a un precio alto y si tú veías el gráfico del precio, estaba en un precio súper elevado que después se cayó. Entonces, al final, en la estrategia activa, claro que requiere más tiempo. Entonces, Así sobre es. todo por lo que tú me estáis contando, y es un mensaje importante para la audiencia, que se nota que tú te manejáis bien en estos temas. ¿Cachai? Entonces, no estoy diciendo que esto es difícil y del otro mundo y que no es para cualquiera, no. Estoy diciendo que hay que dedicarle tiempo, horas de estudio, hay que tener ganas, te tiene que gustar, tenés que estar dispuesto a perder una parte de tu portafolio que no es no es hipotecar tu casa, no es la plata para tu casa, no es la plata para el pie de tu casa, no es la plata para la universidad de tu hijo, es una parte pequeña de tu portafolio que te va a servir para hacer una gestión activa. No sé qué opináis de ese mensaje. Totalmente, y por eso dentro de todas de estas estrategias, yo en las que más invierto son estas que te digo, las compounders y estables, que son a largo plazo y no tengo que tampoco estar operándolas mucho, o sea, trato de comprar una empresa a largo plazo. Es un Ya. poco como esa la visión. Y también la visión que quiero también que la gente tome es que cuando uno compra acciones, está comprando un papel financiero, sí, pero este papel financiero tiene un subyacente que se llama en finanzas, que en el fondo representa una empresa real y que tiene activos, que produce, que opera y que en el fondo no es solamente un papel que cambia de precio, tiene ciertos fundamentos. Y eso es un poco lo que se trata de ver acá, cuáles son esas buenas empresas que tienen buenos fundamentos, digamos, de todo tipo. Bueno, y ahí, como siempre, Pensar eh, más que un negocio, no un papel. Eso es como un poco ya, el mensaje. buena. Me diste una última idea y con esto nos vamos despidiendo ahí de la audiencia y es que siempre hemos hablado de la importancia de la política de inversiones, ¿cierto? Así es. Para la inversión pasiva, por ejemplo, la mía que la he dicho muchas veces, invertir en ETF que replican índices a muy largo plazo, no vender en ningún momento, invertir frecuentemente, termina siendo aún más relevante la política de inversiones para una gestión activa, es decir, cuánta proporción de mi portafolio va a estar en gestión activa, en qué tipo de industria voy a estar, en qué tipo de empresa, cuál va a ser quizás el indicador que me va a hacer entrar, cuál va a ser quizás el indicador que me va a hacer salir, para que las emociones empiecen a tener un rol mucho menos importante de la toma de decisión, de la compra y de la venta, de las operaciones en sí. Así es. Y también, tal como tú dices, yo soy de una política muy parecida, invertir en ETF, largo plazo, hacer este famoso, digamos, invertir en periodos constantes, el dollar cost average, que es una estrategia que da muchas vueltas por ahí. Y también al que le gusten ciertas empresas, llegan estos análisis, estén seguros y quieran a lo mejor tomar ese riesgo, lo hagan con una parte baja de su portafolio y también vayan haciendo este dollar cost average, pero a lo mejor en una buena compañía acompañando un índice. Y bueno, a veces uno puede obtener rendimientos sobre ese índice, la gran mayoría de las veces no se puede tener, Claro. pero al que le guste este tipo de estrategias puede tratar de hacerlo y a lo mejor ganar un poquito de Sí. rentabilidad extra por un análisis previo. Y lo lindo también, y quizás lo más rentable es el aprendizaje, más que el dinero en sí. Y eso vale Es también, pues. es súper interesante, uno va aprendiendo industrias, va aprendiendo distintas compañías, sectores, cosas que realmente uno ni siquiera pensaba que se hacen y uno va aprendiendo muchas cosas y lo importante es que después te das cuenta que está todo relacionado, la economía, las empresas, etcétera, y que esto no es
un mundo aparte. O sea, esto realmente son empresas, se mueven con la economía, están interrelacionadas, si se cae una, se cae un sector, entonces uno se va dando cuenta de todos esos fenómenos financieros económicos. Son bien interesantes al que le gusta. Sí, buenísimo, Ulises. Entonces, en este capítulo más de gestión activa, nos acompañó Ulises Araya, un amigo, un integrante, un miembro de la tribu, que ha agregado mucho valor desde que lo conocemos. Espero que les guste y están todos invitados a participar en la semana de inversión en ETF, que va a ser la última semana de septiembre. Son 3 clases, son gratis. Ahí vamos a estar con Nico. Nico nos va a hacer unas clases de ETF que para nosotros son, si no el mejor, uno de los mejores instrumentos activos financieros, sobre todo para inversionistas retail como nosotros, que no tienen a un equipo de analistas expertos y que también muchas veces hacemos otro tipo de cosas, que emprendemos, que tenemos amigos, que tenemos mil cosas que hacer. Los ETF terminan siendo un activo muy, muy, muy interesante. Así que todos invitados a la semana ETF, Ulises también. Con esto me despido de la audiencia. Un abrazo, chao Ulises y muchas gracias por acompañarnos. Chao Carlos, que estés bien, un saludo a todos y también no se pierdan esa semana ETF y yo también estoy de acuerdo, el ETF es el elemento básico del inversionista retail a largo plazo, así que no se pierdan esa semana. Un abrazo, que estén bien. Chao, que estén muy bien, saludos a todos.